concreta quisieran rendirla. Obviamente que si alguien tiene menos de un 7 podría rendirla, el que tiene un 7 ya no, ya. Eso sería el próximo día lunes. Si alguien, por supuesto, rinde esta prueba, la nota que queda es la que sacó en la prueba. Es decir, si, por ejemplo, a través de décima ustedes lograron llegar a un 6,5, un 6,6, y ahora en la prueba obtienen un 6, se quedarían nada más que con el 6. ¿Ya? Si alguien tiene alguna duda, me dice, para aclararlo un poquito más. ¿No? Vuelvo a reiterar entonces, el próximo día lunes tendríamos la prueba de recuperación de todos los que no llegaron a obtener, ¿no es cierto?, una nota. Es decir, los que no llegaron por lo menos a 20 décimas que podían lograr en esa primera parte. Les recuerdo también que si un alumno, vuelvo a insistir, sacó un 5,8 y a lo mejor quiere obtener más nota, puede dar esa prueba, pero tiene que decírmelo antes para enviársela yo también a él. ¿Ya? Caso contrario, obviamente, no se la vamos a enviar. ¿No? ¿Por qué? Porque, bueno, está la posibilidad de que otra persona, ¿no es cierto?, tome la prueba y como a él no le interesa mucho su nota porque sacó ya una buena calificación, puede empezar a trabajar con la prueba de otros alumnos para ayudarlo. Entonces, la prueba va a ser dirigida solamente a aquellos alumnos, reitero, que no tuvieron, no alcanzaron una primera evaluación. ¿Ya? Yo lo voy a colocar en el tablón los nombres de manera concreta, quiénes son los que tienen que rendir esa prueba. Y si alguien quiere rendirla todavía, me dice la próxima clase que tenemos, ¿no es cierto?, el día jueves, me dice, profesor, yo tengo un 5,8 o un 6 y quiero rendirla. Puede hacerlo, o sea, no hay ninguna dificultad como para que no pueda rendirla. Y en esta última parte del año, que ya nos van quedando prácticamente 2 meses, menos de 2 meses, vamos a trabajar esencialmente lo que es comprensión lectora. ¿Ya? En eso nos vamos a enfocar y de hecho vamos a trabajar en eso hoy día. No sé si hay alguna consulta, primero me dicen, chiquillos. ¿No? Profe, ¿Sí? hola, es que No, no. me metí recién, disculpe. ¿Cuál es la nota que usted se refiere? ¿La primera que vimos? La primera de todas. Pero online se refiere, ¿no? La primera online que vimos. O sea, a todas las... A ver, espera un poquito, vamos a ver si tengo acá yo la... A todos los que no alcanzaron a llegar a una nota en la primera, con las décimas que fueron acumulando, que no llegaron a alcanzar un 5,8 como mínimo. Todos ellos tendrían que dar esta evaluación el próximo día lunes. Ah, ¿Sí? ya, Es perfecto. decir, aquel que creo que tú tienes un 7, te sobraron algunas décimas incluso. Por lo tanto, tú no. Son aquellos que no llegaron, reitero, a obtener, ¿no es cierto?, como mínimo un 5,8 que ahí quedaba la escala. 20 décimas equivalían a un 5,8 y de ahí para arriba empezaba. Entonces, reitero, aquellos que no sacaron nota en esa primera prueba, que se refería al discurso público, que incluía, ¿no es cierto?, las partes del discurso, la unidad que yo les entregué materialmente como texto. Estaba allí el discurso público, las partes de un discurso, el tipo de discurso, los recursos que se utilizan, por ejemplo, dentro de los cuales aparecía nuevamente el discurso argumentativo, el expositivo, pero también había otros recursos, como la autorreferencia, el plural majestático y tantos otros que fuimos viendo durante ese periodo. Los que no alcanzaron a obtener nota, la primera nota, reitero, son los que tendrían que rendir esta pruebita. Si hay alguna consulta, chiquillos, me dicen, si no, para empezar a trabajar. Tío, es que igual entré tarde, entonces me perdí. Es que la semana pasada o antepasada dimos una recuperativa igual. Claro, claro. Pero esa Esa, todavía no sabemos la nota de esa, ¿o sí? sí, sí, yo la di la semana pasada. Esa nota ya la dimos. A ver si me dan un minuto. No, acá no tengo esa nota. Tendría así la que me estás pidiendo tú en este minuto, Florencia. A ver, parece ya la había dado, ¿eh?
Esas son las notas. En este caso tú tienes un 5,9. ¿Estamos? Ya sí. Esa es la de la semana pasada. No tiene que ver con la prueba que estamos hablando, ¿ah? ¿Estamos? Ya. Ay, chiquillos, les dejé en Classroom un facsímil que es del año 2018, la parte de comprensión lectora solamente, porque obviamente ya no entra conectores ni tampoco plan de redacción. Eh, es un total de aproximadamente 50 preguntas, de las cuales ustedes tienen que responder una, les digo de inmediato, hasta la número 50, de la 26 a la 50. En realidad, vamos un poquito más allá, chiquillos. Dejémoslo, quizás es corto, es un poco más largo. Dejémoslo hasta la pregunta 57, tentativamente, ¿ya? Y la revisamos aproximadamente como a las 10 de la mañana, perdón, como a las 11 de la mañana. Entonces lo que tienen que hacer es entrar a Classroom, reitero, eh, revisar el material que yo les dejé y aproximadamente a las 11, ¿a qué hora termina esto? A las 11:25. 11:25 tendrían que conectarse de nuevo para no para revisar las preguntas. Les voy a mostrar de qué estoy hablando. A ver, Profe, ¿sí? termina a las 11:55 la clase. Por eso digo, a las 11:25 nos juntamos para que revisemos. Profe, ¿desde la 0 hasta la 57? No, 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 no. Empieza en la 26. Lo Ah, que pasa es que yo ya le eliminé las preguntas de conector y plan de redacción. Entonces, de manera concreta, llega hasta la 58. 26 a la 58. Son 30 preguntas en total, por ahora. Hasta la 58, sí, yo había dicho 56, pero 58. ¿No alcanzan? Yo diría que si trabajan en una conciencia, alcanza. Ya, chiquillos, trabajamos entonces. Reitero, 10:25 empezamos a revisar en conjunto. Perdón, 11:25.
Y ahora ya tengo que revisar un ejercicio que les dejé a los chiquillos. Bueno, no sé, yo le pedí a Carlos que lo hiciera, pero lo voy a insistir con él. Ya, nos vemos. Bueno, chao, chao. Ya niños, estamos ya, estamos en el tiempo. Revisamos. Voy a dar la clave y voy a ir explicando. ¿Ah? A ver, primero voy a compartir pantalla para que vamos mirando. Oiga, profe, ¿Sí? ¿no Dime, voy a ir Diego. preguntando con décima? No, ahora vamos a trabajar directamente. No, porque pues, están los facsímiles en internet, entonces alguien podría conseguirlo. Bueno, lo tengo acá, chiquillos. Vamos revisándolo, ¿eh? Voy a ir por párrafo, ¿ah? Por trozo en realidad. Sigo la misma numeración que tienen en la prueba. 26C, 27C, 28A, 29E, 30A, 31E, 32 bueno, 33C, 34E, 35 bueno y 36 dedo. Ya, Profe, ¿sí? ¿podría repetir las 4 primeras? Sí que se puede. Bueno, las va a decir ahora en realidad. A ver, 26C, 27C, 28A, 29E. Ya, ¿Vamos? estamos. Voy revisando, chiquillos. Ahí tenemos ya la 29, la pregunta 29. Prefiero irla revisando un poquito saltado para que ataquemos el párrafo de inmediato. A ver, la 29 básicamente dice, según el texto, la insatisfacción del emisor por la insuficiente información aparecida en un diario local acerca de la ceremonia de entrega del premio Miguel de Cervantes se debe ¿a qué se debe? ¿No es cierto? Básicamente eso. Dice, si uno mira el trozo, para el antipoeta, dice, representado en la ocasión por su nieto Cristóbal Ugarte, es una distinción mayor y también lo es para Chile, ¿ya? Por eso era importante desde un punto de vista cultural que se le diera mayor realce, o sea, era importante para la familia, pero también para Chile. Incluso en lo que subrayo allí con amarillo, fíjense ustedes la gente que participó. Por una parte estuvo el presidente de España en ese entonces, Mariano Rajoy, y el ministro de Relaciones Exteriores de Chile. Es decir, había gente importante, pero en Chile no se le dio esa importancia. Voy ahora a la 28, que aparece allí. Dice la pregunta, según lo expresado en el quinto párrafo, lo que acerca al lector al relato realizado por el diario El País sobre la premiación es, y eso aparece en, digamos, hay citas de opiniones, dice por una parte, hay detalles dignos de destacar, ahí está, y empieza a destacarlos. Por ejemplo, ¿qué detalles? La cita de opiniones y descripciones de los personajes, sus vestimentas, peinado, lo que lleva al lector a participar del encuentro, lo que lleva al lector a participar del encuentro. Por lo tanto, alternativa A, la descripción de los atuendos, ¿no es cierto? Lo que acerca al lector, lo acabo de leer, ¿no es cierto? Lo que acerca al lector, diríamos, con esos detalles, es entonces la descripción de los atuendos de las personas que asistieron a la premiación. Por eso es que dice, vuelvo a insistir, de ese relato hay detalles dignos de contar, como la cita, las opiniones, descripciones, lo que lleva al lector, y lo dice aquí otra vez, insisto, lo que lleva al lector a participar del encuentro. ¿Ya? Por eso entonces, alternativa A. Luego seguimos mirando. 34 ahora. Dice, ¿cuál es la idea central del noveno párrafo? Si miramos allí está concretamente, todos ustedes conocen la historia de la Caperucita, dice, y todos la pueden contar, pero con una gran salvedad. Uno la cuentan bien y otros la cuentan mal. Uno la hacen atractiva, interesante, con suspenso, apasionante e incluso novedosa, y otros aburren con su relato. Por lo tanto, si pensamos, ¿cuál es la idea central? Que hay gente que cuenta, ¿no es cierto?, algo y lo sabe contar. Por lo tanto, sí, los periodistas deben
preocuparse de contar noticias de manera agradable, ¿ya? Es decir, hacerlo con amenidad. Incluso un poco más arriba también nos dice. Y es aquí donde se debe marcar la diferencia con los otros medios. Amén de profundizar sobre los hechos y sus protagonistas, deben hacerlo con amenidad, contar mejor la historia. Allí también está parte de lo que acabo de leer. Por ejemplo, la Caperucita, ¿no es cierto? La cuentan muchos, pero hay que saber contarla. 30. Profe, Dime, ¿por qué no puede ser la B? la B. Miremos, a ver, esta, ¿ya? Tienen distintas, claro, es que el énfasis no está en distintas maneras. Lo que él quiere decir es que hay maneras buenas, agradables, ¿no es cierto?, de contar y otros que no. Entonces, ¿cuál es la idea central? Que el periodista cuente, pero cuente de manera agradable, porque dice, hay que marcar la diferencia con otros medios. Aparte de profundizar en los hechos, hay que hacerlo con amenidad, dice aquí, ¿ya? Ahí está, lo estoy subrayando otra vez. O sea, entonces la idea no es solamente que hay maneras distintas, diferentes. Incluso lo dice al comienzo otra vez. A propósito de contar buenas historias, hay que considerar que a los lectores las noticias le llegan por múltiples vías. Por lo tanto, cuando el diario llega a sus manos, ya tienen algo del contenido. Y aquí es donde se debe marcar la diferencia. Entonces, no está puesto el énfasis en que son distintas las formas de contar, sino en la amenidad, en el carácter agradable con que se cuenta la historia. Por eso dice contar mejor la historia. ¿Estamos? Voy a la 30 ahora. La pregunta dice, del último párrafo, ¿qué se infiere? Bueno, si estuvo el rey, si estuvieron, ¿no es cierto?, estuvo el ministro de Relaciones Exteriores, si asistieron también, qué sé yo, los dos infantes, el actual presidente, que era en ese entonces, ¿no es cierto?, el hijo, si estuvieron ellos, entonces debió informarse de mejor forma, ¿no es cierto?, de mejor manera, en este caso, ese acontecimiento de la entrega del premio. Por eso es que dice, era una oportunidad para informar de lo sucedido en la liturgia académica y también de los episodios que la rodearon, a fin de que los lectores participasen a través del relato de la solemnidad de lo vivido en la ciudad del saber. Es una noticia que produjo, ¿no es cierto?, un tremendo significado para las letras nacionales y que enorgullece a los chilenos. ¿Cuál es entonces la idea? Que se desaprovechó una oportunidad para haber hecho un mejor reportaje o una mejor, diríamos, haber desarrollado mejor esta noticia. Por lo tanto, alternativa A, del último párrafo, ¿qué podemos inferir? Que el periodismo desperdició un hecho culturalmente noticioso. O sea, era una oportunidad para haberlo hecho mejor y la desperdiciaron. Nos queda nada más que la 31 y las dos de vocabulario. Si uno mira el texto en general, se está hablando de qué? De la entrega del premio, ¿no es cierto? En este caso a Nicanor Parra, que lo recibió el nieto. Pero era el premio, ¿no es cierto?, que entrega, en este caso, el gobierno español, el premio Miguel de Cervantes. ¿Ya? ¿Y qué es lo que se dice a propósito de este premio? Que el periodismo no supo, en el fondo, darlo a conocer, o le dio muy poca importancia. Por lo tanto, ¿cuál podríamos elegir como tema? Utiliza la entrega del premio Miguel de Cervantes, ¿para qué? Para reflexionar sobre el periodismo, ¿ya? Yo, no sé, creo que más que el tema, creo que es la idea principal de todo esto, ¿no? Aprovechar, diríamos, esta ceremonia en la que no se le dé importancia, ¿para qué? Para decir, el periodismo suele no interesarse por situaciones que debiera haberlo hecho. Por eso era la E. Después ya la 32 creo que la desarrollamos, ¿no es cierto? Que no está tan, o sea, está relacionada con la anterior. Se puede contar bien con la Caperucita Roja, ya lo dijimos, o se puede contar mal una historia. Por lo tanto, la B también ya está en lo que ya habíamos expresado, que está en relación con la 33 que habíamos desarrollado. Luego, dice, la frase están en antecedente, utilizadas en el último, perdón, en el noveno párrafo. Está allí, dice, a propósito de contar buenas historias, hay que considerar que a los lectores les llega la noticia por múltiples vías, de manera casi instantánea, dice. Por lo tanto,
ya están en antecedentes, o sea, ya la conocen. Y ahí lo expresa, dice. Por lo tanto, cuando el diario llega a sus manos, ya están en antecedente de lo relevante del contenido. O sea, ya lo conocen. O sea, ya están en conocimiento. Por eso entonces era la letra D. ¿Estamos? Vamos al otro párrafo, trozo en realidad. (37C), 38C, 39C, 40E, 41C, 42A, 43 bueno y 44C. Vamos. Bueno, arriba vamos con la palabra primero. Dice, como yo había esperado algo más solemne, más festivo de nuestro encuentro con lo que venían a buscarnos para la guerra, me retiré algo decepcionado. O sea, él, ¿qué es lo que hizo básicamente? Se retira con algo de desilusión, porque los tomaban, los miraban a menos a pesar de que solicitaban su ayuda. Luego dice, y aquí va a aparecer también la pregunta 40 y 41, durante día nos habían hablado los mensajeros del rey de Micena de la insolencia de Príamo, de la miseria que amenazaba a nuestro pueblo por la arrogancia de sus súbditos, de los súbditos del rey Príamo, de los súbditos, ¿no es cierto?, en este caso de la Ilión, de la ciudad de Troya. Por lo tanto, ¿cómo se muestran esa gente? A ellos los miran en menos, dice. De nuestro pueblo por la arrogancia de sus súbditos, que hacían burla, mofa, de nuestras viriles costumbres. O sea, los troyanos se reían de los griegos, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿a qué se refiere la arrogancia? A la soberbia, con que los otros miran, ¿no es cierto?, en este caso como superiores al pueblo griego. Y en la 39, está ahí mismo ya en el cuarto párrafo, que aparece, de acuerdo con lo expresado en el fragmento anterior, los guerreros se caracterizan por ser hombres, ahí está en el cuarto párrafo. Al observar la fila de cargadores de jarra, crecía en mí, con un calor de orgullo, la conciencia de la superioridad del guerrero. O sea, ellos, diríamos, son más valerosos que los troyanos. Crece en él el orgullo por una parte y el saber que son mejores guerreros que los troyanos. Por lo tanto, estamos hablando de orgullo y del valor. Somos más valerosos, tenemos más valor que los otros. Eso en el fondo es lo que está diciendo, ¿verdad?, en la 39. En la 41, y reitero que están muy relacionadas con la 40, 41, dice, la realidad representada por el narrador en el párrafo 6 corresponde con un mundo en que, ahí está, dice, de los súbditos que hacían mofa de nuestras viriles costumbres, trémulos de la ira, o sea, temblorosos de ira, con rabia, ¿no es cierto? Supimos de los retos lanzados por los de la Ilión a nosotros, cuya valentía no es igualada por pueblo alguno, o sea, ellos sienten que son mejores que otros, ¿ya? Y fueron clamores de furia, puños alzados, juramento hecho con las palmas en alto, arrojados a las paredes, cuando supimos del rapto de Helena, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo que está allí planteando es que el honor de sentir que ellos, ¿no es cierto?, van a defender en este caso, o van a defender los principios por los cuales han sido pasados a llevar. Por lo tanto, ¿qué muestra? Reitero, los obliga a rescatar, ¿no es cierto?, por honor, lo que les fue arrebatado supuestamente por los griegos a través del rapto de Helena. Nuestra valentía, dice, no es igualada por pueblo alguno, ¿ya? Y vuelvo a insistir, ¿no es cierto? O sea, ¿qué es lo que hay allí? Honor, ¿ya? ¿Y qué es lo que van a hacer? Enojados, con las palmas en los altos, van a rescatar en este caso a Helena de Esparta. Por eso es que la 41C, el honor como valor fundamental, impulsa a defender la imagen que tiene. Tenemos una imagen, ningún pueblo la iguala. Debemos ahora entonces mostrar esa imagen que tenemos. ¿Por qué? Porque han raptado a Helena. En la 40, aprovecho de inmediato, con relación al amor, el protagonista expresa, dice, le va a tocar a él ir precisamente a la guerra. A ver, lo tomo acá.
Ah, no lo dejé marcado, pero está aquí. Está en lo amarillo que subrayé. Dice, nuestra valentía, como ya dije, no es igualada por pueblo alguno. Y ahora dice, y me tocaría a mí, hijo de talabartero, nieto de un castrador de toros, la suerte de ir al lugar en que nace la gesta, en que nace la gesta heroica, es decir, en que nace la gloria, ¿ya? Cuyo relumbre nos alcanzaba por los relatos de los marinos. O sea, me toca ir allá, a mí, que soy, ¿no es cierto?, hijo de un talabartero, soy nieto de un castrador de toros. Por lo tanto, se siente orgulloso de sus antepasados, ¿ya? Por lo tanto, primer enunciado, amor y orgullo de pertenencia a la familia, ¿correcto? Concepción de amor y alabanza a su patria. También, ¿no es cierto?, debemos ir nosotros a mostrar nuestra valentía. Amor propio como fuerza gestora de heroísmo, también porque él dice, me toca a mí, ¿no es cierto?, ser hijo de un talabartero, ser nieto de un castrador, la suerte de ir a la gloria, es decir, él tendrá que obedecer por su fuerza a, diríamos, jefes superiores, como después nos muestra, obedecer a los jefes insignes y dar mi ímpetu y mi fuerza en la obra del rescate de Helena de Esparta, suprema victoria de una guerra que nos daría para siempre prosperidad, dicha y orgullo. Por lo tanto, vuelvo a reiterar los tres enunciados. 42. Dice, con relación al viaje que debe emprender, el protagonista le da un sentido, ya lo hemos dicho, ¿no es cierto?, heroico, de trascendencia. A mí me toca, ¿no es cierto?, incluso piensa que sería bueno morir en la guerra, ¿ya? Por el sentimiento que lo mueve. Sería hermoso morir en justiciera lucha, dice, por la causa misma de la razón, ¿ya? Por lo tanto, él le da un sentido de trascendencia, por ejemplo, si es que llega a morir. ¿Por qué? Porque es un acto heroico, es una justiciera lucha, ¿ya? 42. 43 ahora dice, ¿cuál de las siguientes opciones sintetiza el octavo párrafo? Si miramos la 43, ahí está, dice, aspiré hondamente la brisa, pensé que sería hermoso morir en la justiciera lucha, como recién decíamos, pero después, ¿qué es lo que ocurre? Dice, pero después pensé en el dolor de mi madre, ¿ya? ¿Quién tendría que recibir la noticia con los ojos secos por ser él el jefe de la casa? Por lo tanto, ¿qué es lo que hay allí? El deseo tal vez de glorificarse muriendo, pero por otra, el sentimiento que podría despertar en su propia madre al saber de su muerte. Por lo tanto, está la letra D, el antagonismo entre el deber heroico que él le atribuye a una muerte y la pena que le puede provocar a su propia madre. Alternativa B, entonces, está la parte sentimental, que no está en las otras alternativas. Y en la 44, ¿qué podemos inferir? Bueno, de todo el trozo, ¿verdad? Podemos hablar, sacar una deducción. Él se siente orgulloso de ir a la guerra, ¿no es cierto?, para rescatar a Helena de Esparta. Si hubiera alguna consulta o duda, me dicen, chiquillos, si no pasamos al otro trozo. La 44 era la buena, entonces. 44, sí. Ahí está. Relata con orgullo su enrolamiento en las tropas de rescate. Ahí está. Seguimos. Vamos a la otra. Doy la clave otra vez, primero. ¿Profe? ¿Sí? Le iba a preguntar sobre la clave desde la 37 porque creo no la dio. Sí la di, creo. Ahí abajo, 37C, 38C, 39C, 40E, 41C, 42A, 43 bueno, 44 bueno. Doy al tiro el otro para revisar. 45E, 46 bueno, 47 bueno, 48 bueno, 49 dedo y 50C. Casi todo aparece en el párrafo 13, aquí en lo que yo tengo marcado. De allí podemos casi deducir todo el sentido del párrafo. Está la 46 allí y la 47, pero casi todas están relacionadas con ella. Dice,
¿Qué aprendizaje le dejó a Mastretta la obtención del premio Rómulo Gallego? Él cree, ¿no es cierto?, que podría tener menos, tal vez, posibilidades que Rómulo Gallego, por ejemplo. Ella como escritora. Pero dice, pero me lo dieron a mí y tengo que aceptarlo y punto. ¿Ya? Por eso dice, después de eso, dice, esto no te hace mejor escritor que otro, solamente te hace un premiado, lo cual para mí finalmente fue una maravilla, porque he aprendido después de eso a decir sí, gracias, qué bueno que esto me pasa, que esto me pasó. Y abrir las manos y cerrar los ojos y aceptar lo que la vida me va dando, porque lo viví primero como un ataque. Te digo que lloré, estaba desvelada, muy desvelada, había dormido, bueno, no lo había sabido manejar. Pero ahora dice en el otro párrafo, ya lo voy a saber manejar, ya estoy dispuesto a que me den premios y a decir, qué bueno que me los dieron, que ahora que ya no me van a dar nada, pero no importa. Bueno, con esa idea ya más o menos podemos manejar. 46. ¿Qué le deja entonces como enseñanza? Que tiene que aceptar los premios y punto. No lo hace mejor escritor o escritora que otro, sino que simplemente la convierte en la premiada, en la que recibió el premio, punto. Por tanto, B, la enseñanza que toma es aceptar sin cuestionarse las cosas buenas que recibe en la vida. 47. ¿A qué se debía, dice su doble condición? Dice que generalmente en su vida le habían enseñado más a aceptar, en este caso, los sufrimientos de manera contradictoria. Ahí está, en el segundo párrafo, lo estoy marcando, dice, no era por la emoción, ojalá lo hubiera sido tal vez, ¿no es cierto? Era por la contradicción, porque a mí me enseñaron a aceptar con más naturalidad las tristezas que la alegría. O sea, había aprendido, ¿no es cierto?, a aceptar con más naturalidad las tristezas que las alegrías. Ahí está la 47, insisto. Ahí está. Por lo tanto, alternativa B, había aprendido, ¿no es cierto?, a aceptar de mejor modo las tristezas que las alegrías en su vida. Luego dice en el tercer párrafo, la entrevistada a conocer que en el momento en que acepta y comprende que puede recibir sin culpa los regalos que le proporciona la vida. Es parte de lo que ya habíamos leído, ¿ah? En la 48. O sea, ahí está, por eso digo que lo fundamental está allí, que hay que aceptarlo, los premios, ¿no es cierto?, sin cuestionarse más allá. No la convierte en una persona mejor que otra, sino en una premiada. Y lo dice allí tal cual. Eso no te hace maravilla, porque he aprendido después a decir gracias, qué bueno que me pasó, ¿ya? A abrir las manos y a cerrar los ojos, y aceptar lo que la vida me está dando, dice, ¿ya? Insisto entonces, allí lo tenemos, 48b. ¿Qué significa? Me enseñaron a ponerle buena cara al mal tiempo. Bueno, que hay que tener una actitud positiva, ¿no es cierto? Alegre, tal vez, frente a los problemas que pudieran suscitarse. A ponerle buena cara al mal tiempo, a ponerle buena cara, es decir, enfrentar tal vez con más actitud positiva las dificultades que pudieran venir. Lo que ella llama, ¿no es cierto?, mal tiempo. Por eso, entonces, alternativa D, hay que tener una actitud positiva frente a las dificultades. Dice, ¿cuál es la actitud de la entrevistada frente a la obra del escritor Tomás Eloy Martínez? Bueno, lo admira, dice que a lo mejor él debiera haberlo recibido este premio y no ella. Dice, estaba entre ellos Eloy Martínez, entre los finalistas, y al recibir el premio, ¿no es cierto?, ella cree que podría haberlo recibido él, haber ganado él el premio Rómulo Gallego, pero no ella. Por lo tanto, significa que ella admira su obra. Dice, entre los finalistas, y a mí me parecía que por lógica, por edad, porque él es un gran escritor, tenían que darle el premio a él. Luego yo entendí, he ido entendiendo que los premios son azarosos, ese es premiado, y no mejor escritor que otro. Entonces, Tomás Eloy Martínez, ella lo admira, debió haber recibido el premio Rómulo Gallego, pero ella dice, aprendí a aceptarlo ahora y punto. ¿Ya? Por lo tanto, una actitud admirativa de este caballero. Voy a la que sigue. Profe, ¿Sí? ¿qué significa azaroso? Azaroso de azar, que es suerte, que
es fortuito, es casual. Así lo da a entender ella. O sea, no soy mejor que él, pero me tocó a mí. El azar, la suerte, lo fortuito, lo casual, me tocó a mí y punto. Azaroso, fortuito. Voy al otro, dicto la clave. Ojalá que lo hayan alcanzado a terminar. 51A, vigente, está allí, dice, la ex ministra de Educación, ¿no es cierto? Dice, ¿por qué le colocan a algo prehistórico y medieval? Utilicen otros términos, dice, porque el término prehistórico ya no se utiliza de esa manera, ni menos medieval. Ella defiende que efectivamente hay cosas muy interesantes de la Edad Media y que por lo tanto para algo que vemos que no está tal vez, no es tan moderno, no se le puede dar el término de medieval o prehistórico. Por eso dice, no se condicen con el conocimiento actualizado. O sea, el que conoce las épocas prehistóricas, el que conoce la Edad Media, sabe que no se puede mirar en menos. Por tanto, dice, no se condicen con el conocimiento actualizado, cuando está el conocimiento vigente, ¿ya? De tales épocas. Actualizado sería entonces 52B, dedo, dice, en Chile existe la convicción. De ahí puedo dar la clave, prefiero ir desarrollándola de inmediato. En Chile existe la convicción de que la historia es una verdad única, ¿ya? La convicción, o sea, entre comillas, la seguridad, la certeza, que no hay una verdad única. En la otra dice, se atrevió, el hombre prehistórico se atrevió, o sea, ¿qué sería atreverse? Hacer algo para lo cual a lo mejor no estaba tal vez preparado, pero se atrevió, es decir, lo hizo. Por eso es que entonces 53 aventuró la posibilidad. Se atreve, es decir, el lanzarse a hacer algo para lo cual tal vez no estaba preparado. ¿Por qué no entonces lanzó? Bueno, porque se lanzó, o sea, se dedicó, se entregó, pero aquí dice y se refiere al hecho de sentir que podía atreverse, que podía hacerlo, que podía iniciarlo. Por eso atrevió, se parece más a aventuró que a lanzarse. Y la otra idea de lanzarse podría haber sido, no sé, prepararse no porque no tomó una preparación, se lanzó en el sentido, ¿no es cierto?, aventurero a realizar algo. Por eso creo que el término que está más cerca es lanzó mucho más que inclinó. Pero en el sentido de atreverse era por azar, por eso es aventuró. 54. ¿Cuál es el sentido del término postura en el contexto del cuarto párrafo? Dice, sin embargo, eso no justifica la postura arrogante del siglo XIX cuando desestimaron ese periodo calificándolo como prehistoria. O sea, la postura que adoptaron se refiere, diríamos, a la actitud que tuvieron frente a la prehistoria. Mucho más que, por ejemplo, la acción, porque la acción involucraría haber hecho algo. Y condición porque dice, porque la visión que el hombre del siglo XIX posee de la historia pasada, más que la condición que el hombre posee, es la actitud que asumieron con respecto a esa época. Por eso la 54 era la A. ¿Qué resalta de la música, perdón, de la época medieval? Ahí está la 55. Bueno, fueron capaces, ¿no es cierto?, por una parte, de construir gigantescas y hermosas catedrales, pero también la música polifónica viene y es la base de las canciones actuales. Por lo tanto, si hay dos cosas que aportaron, ahí está la creación de gigantescas catedrales y la creación de una música polifónica. En este caso, ¿no es cierto?, B, la creación de la música polifónica. ¿Qué relación hay entre el primer párrafo y el segundo? Lo hemos dicho en alguna medida. Se utiliza mal el término prehistórico y medieval. Y en el segundo párrafo se dice básicamente que se debe a que la gente no ha actualizado sus propios conocimientos. Por lo tanto, C
se denuncia el mal uso de las palabras prehistórico y medieval, y en el otro, ¿verdad? Concretamente, se precisa que el mal uso de esos términos se debe a la falta de actualización. Están basados en conocimiento equivocado con el avanzar de esta disciplina. Voy todavía a la otra. 57. De la opinión de la emisora expresada en el segundo párrafo, lo hemos tomado recién, así que podemos ya responderla. Entendemos que la sociedad no está interesada en actualizar sus conocimientos históricos. Ahí está, de manera concreta. Y por lo tanto, usar los términos prehistórico y medieval se debe a lo que defiende en todo el párrafo, conocimiento desactualizado, es decir, no están en el conocimiento de hoy en día. Bien, pues niños, ¿alguna pregunta, consulta sobre el trozo? Bueno, reitero, chiquillos, próximo lunes tomamos la prueba de recuperación para aquellos que no alcanzaron a la cantidad de 20 décimas para la primera evaluación del año. Yo voy a publicar esta tarde la lista de los que tendrían que dar esa prueba. Son todos los que quedaron pendientes, los que quedaron con décima y no alcanzaron, diríamos, a esa posibilidad que se les ofreció y que era muy buena, pero que no la supieron aprovechar. Ahí estamos, niños. Si hay alguna consulta, me dicen. Yo tengo Profe, consulta con ¿el lo del próximo lunes va a haber clase? literario. Habría la prueba para los alumnos que van a trabajarlo y para los demás voy a dejar un ejercicio en Classroom de vocabulario que pueden desarrollar. Genial. Es decir, de todas maneras, pero los dos van a ir por Classroom el próximo lunes. Uno por prueba. Antes que me olvide, tienen que necesariamente conectarse por videoconferencia inicial porque si no, no hay cómo pasar la lista. Entonces, la persona va a entrar y va a mirar si es que están o no conectados. Profe, una pregunta Dime. antes que me surge. Que o sea, el horario que nosotros tenemos, me acuerdo que las materias que estaban pintadas eran con Meet y las que no eran a veces solo Classroom. Ahora va todo por Meet. Eso fue Ya. inicialmente porque había muchos papás que de pronto señalaron que no estaban preparados para tener 2, 3 computadores en la casa. Pero posteriormente los propios padres y apoderados solicitaron que fueran todas las clases por Meet. Perfecto. Bueno, pero entendamos que hay cosas que de repente ustedes tienen que... Una prueba no la vamos a hacer, pero tienen que conectarse a Meet. Pero la trabajan en Claro, obviamente. ¿Listo? Oiga, profe, ¿Ya? yo tengo una duda con el concurso literario. Que ¿Ya? ¿eso hay que imprimirlo en oficio, ir a dejarlo al colegio No, no, o no, no, se no, tiene que no. Lo mandar mandas por... al correo. Lo mandas a mi Ya. correo nada más. Pero el No. diseño de página tiene que ir en oficio. Sí, claro. Ya. Ya pues, chiquillos, nos vemos. Que estén bien. Reitero, próximo lunes, prueba entonces. Bueno, hay una cosa que es importante. En esta última etapa, como yo lo dije inicialmente, cuando no todos estaban conectados, vamos a trabajar fundamentalmente en comprensión lectora y vocabulario contextual. Es decir, mirando siempre la prueba, la PTU. Pero eso requiere trabajo de parte de ustedes. En este minuto, claro, yo no tengo cómo saber si es que hicieron o no los ejercicios. Eso va a ser un trabajo de responsabilidad de cada cual. ¿Eh? Ya, niños, nos vemos. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.